Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Este pasado fin de semana fue el Madverse en Barcelona, así que vamos a hacer un repaso de todo lo que ocurrió. Pues sí, este fin de semana, sábado y domingo, se celebró el Madverse 2 en Barcelona, el primer CCQ, el primer torneo regional de España. Eso es. Y la verdad es que, bueno, nosotros no pudimos ir. No. Pero al final, pues la vida se interpone en lo que en nos estas hubiese cosas gustado. a veces, pero Además, lo vimos por stream. stream, que la verdad es que hicieron un trabajazo enorme Sí. en el stream y Sí. se vio todo muy bien y Igual- se siguió súper bien. Igual que fue en el Madverse que se hizo aquí en Madrid. La verdad es que la calidad para poder seguir el torneo es una maravilla. Sí. Se ve todo muy bien, las partidas seguían perfectas, estéticamente da gusto Da verlo. gusto, da gusto. Sí, de los Entonces, mejores streams sin de duda. Lorcana en general. Sí. Entonces, y además también Sí. como que tiene gusto cuando estás ahí, ¿sabes? Porque tienen como el escenario pequeñito, con no sé qué, que la gente puede verlo. Entonces como lo tiene un poco todo. Sí. Pues eso, como hemos dicho, Madverse, que fue el 15 y 16 de noviembre de 2025, se celebró en la Fira de Sabadell, en Barcelona, Eso y fue un CCQ. Para los que no sabéis lo que es un CCQ, pues son los eventos competitivos más bajitos, Ujú. los clasificatorios regionales, que dan al ganador la posibilidad de pasar directamente al europeo, Eso es. sin tener que hacer top 32 en el challenge, sin tener que hacer absolutamente Sí. nada. Es como saltarte un pasito. Joder, te saltas un pasito. Te saltas un pasazo, la verdad. Así que eso, vamos a echar un ojillo, vamos a hacer un análisis a cómo fue El meta, ¿no? el meta. Que se vio, que no Sí. se vio. Sí, tenemos datos del top 32 y del top 16. Sí, no tenemos generales, pero Sí. bueno, pues... Sí. Fue un torneo de unas, si no me equivoco, 300, 330, 322... creo. No, yo creo que por ahí andará, Sí, yo creo Sí. que un poquito más. 100%. Por ahí andarán. Y tenemos aquí los datos de top 32. No sabemos cómo ha sido la conversión de... Claro, del El cómputo general. global Ujú. a este top 32, top 16. No sabemos exactamente Sí. cuánta representación de cada mazo ha habido, Ujú. pero bueno, nos quedamos con un poco este mini resumen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya se ve claramente que hay 4 mazos que han dominado este top 32, top 16, que sería el Amatista Steel. Amatista Steel, los Perretes, el Zafiro Acero también. Sí, que parece que ha vuelto. Sí, Y el Blurple. Y el Burple. Y después, El resto de los cosas. demás. Los demás. Los demás. Sí. Y tanto en el top 32 como en el top 16, Ujú. yo creo que más o menos ha mantenido esos porcentajes. Sí. Se coló en el top 32 un Ruby Zafiro Es verdad. que nadie lo esperaba. No. Y la verdad es una es que cocinada un poco peculiar, es una la verdad. cocinada maravillosa. Nos hemos tenido que leer todas las cartas. Sí, porque dices, vale, ¿y esto qué hace? Sí. Y yo creo que un poco por sorpresa, Ujú. sorpresa por lo que nosotros más o menos esperábamos, el Esmeralda Zafiro. Ya. No. Solo no 2 sé. mazos en el top 32. Claro, es que como tampoco tenemos esa conversión de todo lo que se jugó, de cuántos. Porque, a ver, estas conversiones es dice, sí, tienes la gran mayoría Amatista Steel, pero claro. Si el 80% de los mazos que han jugado son Amatista Steel, por estadística, evidentemente eso va a ser Sin así. duda. Entonces, como no tenemos esos números para poder hacer una referencia a cómo se trasladan, Sí. pues no sabemos si se jugaron muchos o igual se jugaron de 300 personas. 2. Sí. ¿No? Entonces, Totalmente. pues, claro. Y la verdad es que la sorpresa es, por una parte, pues que la vaca azul no No ha entró tenido tanto en los mucha... estos. ¿No? Pero por otro lado, Amatista Esmeralda, que parece que se ha metido en el meta, aunque sea como Poquito a poco, sí. mazo muy interesante, que ya lo vamos a, Y curioso, ya lo vamos a sí. ver. Y nada, vamos a echar un ojito a... Esto ha sido top 32, top 16. Vamos a echar un ojito a los 8 mejores mazos, a las 8 mejores jugadores. Bueno, yo quiero añadir que RIP Ámbar Acero. Bueno, a ver, 1. Sí, la verdad que ha caído. O sea,
uno en el top 32 que ha caído, pasado. Nadie que lo ha sí. jugado o a todos les han ganado. ¿Sabes? Eso es. Y nada, pues vamos directamente ya con el octavo clasificado. Bueno, top 8, tampoco hay octavo clasificado, pero es como más o menos quedaron. Este Burple, con cosas muy interesantes, la verdad, con esas cartas nuevas, pues la Cinderella, la Demona, el Spooky, el Hades, el libro ese. el libro. Pues que es como una especie de Friends of the Other Side, porque al Más final lento. más lento, no lo puedes cantar. No, porque lo tienes que Pagas lo jugar, mismo. vanisear, un poco todo esto, ¿no? Pero Pero bueno. aquí, por ejemplo, con el juego del Tamatoa ha ido bien. Así Sí, que sí, seguramente no, también se con ha ese visto- Tamatoa ibas recuperando, ibas También se ha robando. visto en Amatista, Steel. Ujú, sí. Entonces es como, bueno, parece que a la gente... Ujú. Parece típica carta de elección propia que dices, me gusta. de Sí, momento", la verdad ¿sabes? es que Un sí. poquito de spice. Sí, sí, sí. Y por 4 de Demona, que es una carta que yo creo que ha decepcionado un poquito. Sí, yo creo que se ha desinflado, que se esperaba que mejor, funcionase sí. más y en más ocasiones y que no Ujú. ha dado tantos resultados como se esperaba, yo creo. Sí, pero como bueno, carta. más o menos un mazo A ver, es un Burple mazo, normal. es un mazo Blarplay que en comparación con muchos otros es muy redondito, porque hay Ujú. Blarplays que son 2 copias Sí. de uno, una copia de uno, Sin 3 de duda, otra, sin duda. 2 de otra. Entonces, ¿sabes? Este Sí, es como pero- redondito. Sí, pero no es un mazo que haya dominado. No, tampoco. Para nada. No, para no. nada. Para nada, para nada. Ujú. Luego tenemos el único Amber Steel que sobrevivió Sí, a todo, que que jugó jugó Timo de... Tinerfeño, Timo. Timo de Tenerife. Gran Canaria, Tenerife. no sé de dónde Sí, 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 sí. exactamente. Que es el único que sobrevivió a todos los demás mazos. Con un cambio un poco, yo creo que en estrategia, a lo que se veía viendo en el set pasado, porque incluye el Onwis con la Rapunzel, con este juego del support. Ujú. Bueno, el Mowgli, que el Mowgli ya ha entrado por defecto en todo Estable lo ámbar. absoluto. Sí. El Rajá, que a mí me parece interesante. Y también es interesante, bueno, lleva esa copia del Mickey para dar esa protección ámbar, ese Spice. A mí me gusta ese este Mickey, ¿eh? Spice. Yo soy pro Mickeys. Es Spice. Y luego esas dos canciones Ujú. que a mí me parecen curiosas. Sí, la verdad es que sí. Viéndole jugar además con I Won't Give In. Won't Give In, cómo se recuperaba este hombre, los dogs del descarte, Sí. no Además, paraba. no tenía miedo de quedarse Sí, sí. dock en mano para tirarlo después con Sí. Mulan y recuperársela Sí, y sí, estar todo el rato ciclando Sí, sí. ese dock, sí. Y el Search, Muy interesante. y el Search for Clues también. Sí, que Yo te hace creo descartar, que, ¿no? Eso es. Yo creo que es es una decisión de mazo curiosa, porque salen los rinos. Sí. Ha decidido no ir por una versión más de trovador con Zeus. Ujú. No sé. Ha bajado muchísimo la curva, la verdad. Sí. Y no sé hasta qué punto esta Rapunzel... iba a decir sin tianas, no, este sí lleva tianas. Sí. No sé hasta qué punto la Rapunzel es sólida. será sólida. Pero bueno, la ha valido para bueno, este ha llegado pedazo de hasta... top 8. Eso es, hasta ese top 8. Entonces, pues bueno, oye, has conseguido que sobreviva. Gracias por darnos Aunque sea por esperanza uno. a los jugadores de Amber Steel. Sí. Y bueno, tenemos aquí Amatista Steel. Seguramente el mejor mazo del torneo. Hasta que lleguemos a lo que llegamos. Y vamos a ver 3, porque creo que hubo 3 en el top 8. Muchos. Y bastante variados, yo creo, porque sí que se han visto mazos Amatista Steel que sí que han intentado meter esta copia del Timothy, el ratoncito, Sí. y la Tinkerbell, que hacen muy buena sinergia entre ellos, para intentar ir un poquito más rápido, para contra esos matchups que son igual más rápidos, ¿no? esperando tanto el Zafiro que vaya lentorro, lorear en los primeros turnos con el Timothy, con la Tinker. Muy interesante. Cartas nuevas. El gato. Ha venido, el Cheshire Cat ha venido para quedarse. Sí. Por 4 de... 4 copias, pero bueno, Sí. es como teniendo en cuenta que encima lo tienes que bustear, ¿sabes? Pues bueno. Sí, pero no se van a volver a ver, yo creo, las bellas de mover, porque Ya. es mejor. Sí. Punto pelota. Es mejor y ya está. Salvo contra Spooky es mejor. Hades van a ser por 4. Y esas demonas que sí que se están viendo 2, pero yo creo que seguramente en alguna partida sí que les han ido muy bien las demonas.
Sí. Pero en general... Pero la pregunta ¿es una carta para llevar 4 copias? No, eso seguro que no. Eso seguro que no. ¿Sabes? Ahí está. Entonces, bueno. Eso seguro que no. Está, bueno, es el Lexington, es a Black Heron, que como turno 3 y turno 2 son una fantasía. Curioso, 3 dogs. Ya. Se está viendo 3 dogs. Se están recortando los dogs. Se están porque, a ver, es un mazo que tiene motor de robo. Sí. ¿Cuántas cartas roban? Todas. Sí. Es una barbaridad. Es que la inclusión de los Hades puede hacer que Dog se vea un poquito menos. Sí. Y luego tenemos Amatista Esmeralda, que de lo que hablábamos antes, ¿no? Que han tenido como esta reaparición. Sí, mística. Bastante sorpresivo, la verdad. Sorpresivo, sí, porque es como... Sí que se veía que algo podía pasar, pero... Sí, pero bueno, se han visto bastante en cantidad en cuanto a porcentajes. A mí me ha sorprendido que hubiese tantos. Pues buscando también un poco la línea que había antes, pero sin el bounce. Sí. Y de nuevo, yo creo que lo más importante es combo Prince Philip. Sí, y el Malicious, no sé cómo es, Malicious. Sí, Malicious Minan Squirry. Que la verdad es que mamma mía. Ese combo y sí, el rampeo también que te está dando la Webby, por ejemplo, ha convertido este color en un control. Sí. Porque controlas mesa con el Prince Philip, con la Clarabelle, que va sin shifteo de turno 1. Entra directamente. O con el shifteo de turno 3. Sí, pero no le hace falta esa de turno 1. Claro, porque robas mucho antes también, ¿sabes? Con ya tienes toda la esta amatista pequeñita para hacerle el shifteo... Bueno, en este caso no lleva la... Ah, sí, lleva la web, lleva ¿sabes? Para hacer el shifteo a la web grande. Y a partir de ahí, llegados a esos puntos en los que puedes rampear con Esmeralda, ya te metes en los turnos de seguir controlando mesa, tirando el combo... Mother No Best y You Are Welcome siguen siendo molestísimos. Son tan buenos, porque son canciones, que no se lleva, por ejemplo, el combo de Grunlever y el de Full Deliver. Ha salido ya. Igual, porque es como yo creo que eso también estaba igual un poco más enfocado al descarte. Y este mazo tiene un poquito de descarte, pero no está mega enfocado a ello. Es full control. Y... Entonces, pues bueno, ha salido eso por entrar a otras cosas, ese combo del Philip, pues las Webbies. Y luego, pues los bichos gordos, ¿sabes? Es que una vez llegas a esos bichos potentes, a ver qué haces. Sí. Incluso la Madame Mim es que... son personajes muy molestos. Y de nuevo, Amatista, pues que tiene la Hades y la Demona. Es que son cartas que se han convertido en su juegas Amatista y llevas esas cartas. Sí, la verdad es que... Y ya está. Un mazo muy redondo, muy interesante y hay que seguirle la pista porque yo creo que va a ser... va a dar mucho que hablar este meta. Y... Sí. Y va a haber que reacostumbrarse. Y bueno, antes decía que Amatista 0 era el mejor mazo del meta. Igual Perritos es mejor, ¿eh? Es que los perros... Primer mazo de perritos que vemos, con la única inclusión de Webby turno 1, Mowgli y este Scrooge McDuck. Es que en realidad no ha tenido grandes cambios y mejoras. Simplemente ha metido las dos cositas que han dicho, uy, mira qué bien esto, y se ha quedado igual. Cartas buenas. Han dicho, hay 3 cartas buenas que han salido. La Lilo vuelve a ser... Ahora es mucho mejor. Sí. Y todo el combo de sacar todos turnos unos, hacer el Trump, Emerald Chromicon si me molestan. Sí. El Emerald Chromicon a mí me parece una calidad. Eso es. Y se ve tan simple y después a la hora de jugarlo necesitas controlarlo tan bien, porque se nota muchísimo cuando se pilota bien y cuando sí, totalmente. Sí. A mí me parece un mazo muy complicado, me parece un mazo muy matemático. Tanto cuando lo juegas como cuando lo juegas contra él, jugando. sí. Porque muchas cartas tienen sinergias entre ellas. Sí. Si mete los ladies y las tramps es como que funcionan un poco en sumándose puntos de ataque o sumándose lores o sumando... Entonces a mí me resulta complicado, me resulta como matemático de tengo que pensar mucho y qué quiero hacer. Y no soy capaz de ver lo que el otro me puede hacer porque se me olvidan las cartas. Porque como todas funcionan entre una cosa y todas son con muy otra, parecidas. Cada vez que me juegan esto, les leo todas las cartas porque no soy capaz de retener qué hace cada una. Sí. Y lo que hemos dicho también, el añadir el Mowgli. Ahora el poder hacer Úrsula te mira a la mano, tienes una canción, fuera.
¿Tienes Mowgli. otra acción? Mowgli. Total. ¿Sabes? Fuera. Es otra línea, entonces... Sí. Y creo interesante, que muy algo interesante. que tienen de muy peligroso estos mazos, estos dos colores, esta combinación, es que no sabes qué te vas a encontrar. Porque hay 3-4 opciones Sí. de vertientes Sí. que te pueden jugar. Sí, ¿Cuál 3. es? Normalmente suele ser o llevar Chromicon, o llevar Under the Sea, o Under the llevar Sea con Chromicon. Under the Sea con Chromicon, Círculo de la vida. Círculo de vida con Chromicon o con Under the Sea, entonces... Prince Philip. Sí. ¿Sabes? Es como, ahora no sabes cuáles son exactamente las herramientas que va a tener ese mazo. Sí. Porque son tantas las posibilidades que es como, vale. La verdad es que sí. Y luego, pues de nuevo, otro Amatista Steel, como hemos dicho. Yo creo que Perros y Amatista Steel son esas dos combinaciones que más se han visto. De hecho, la semifinal fueron 2 mirrors de Amatista Steel y Perros contra Eso Perros. es, la semifinal fue el mazo de perros que hemos visto antes, que es el que quedó top 4, contra el mazo de perros que veremos después. Eso es. Y bueno, otra semifinal fue este mirror Amatista Acero entre Dani y Arcadius. Arcadius. Es polaco. Sí. Creemos que es polaco, ¿no? Creo que era polaco, sí. Yo creo. Que Bueno, o por ahí del norte. Europeo. Entonces, este mazo esta lista que llevó Dani, que es, yo creo que es más parecida a la lista que teníamos en Fable. A la lista que teníamos en Fable más jugada, porque los Timothys y las Tinkerbell se estaban metiendo como ya más al final. Y es una lista súper estándar de lo que estamos viendo últimamente. Black Heron, Lexington, 4 gatos en este caso. 4 gatos en este caso. Que son 4 gatos. Hades de Mona. El Zeus. Un par de Zeus y el libro. Sí. Esas son bastantes cartas nuevas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. A mí es que yo lo que siento con el Amatista Steel es que tienes tantas opciones que tienes, como jugador, tienes muchas posibilidades de adaptar tu juego a las posibilidades del mazo. ¿Sabes? Entonces puedes tomar decisiones en cuanto a cómo te sientes tú más cómodo o qué te funciona mejor a ti. Que eso está guay, ¿sabes? Porque muchas veces te quedas súper encorsetado en es que funcionan estas 3 cartas y son estas 3. Está, sí. Pero en este aquí caso tú puedes tomar decisiones. Eso es. No tanto de números como de este estilo me está gustando más o menos, entonces. Eso es. Entonces eso a mí me parece interesante y es lo que hace a esta combinación de colores muy potente. Porque tienes ese poder de decisión y de opción, ¿sabes? De elegir, de tomar decisiones. Sí, la verdad es que a Dani le vimos muchísimo en stream porque creo que le streamearon yo 4 esto. Y vimos muy bien su estilo de juego, vimos cómo jugaba con los libros todo el rato y que es una carta, la verdad, muy interesante. Por 4, ¿eh? Por 4 libros. No ando con chiquitas. Y muy bien, la verdad es que hizo un torneazo. Y vamos directos al top 2. Top 2. Otro. Arcadius. El otro Amatista Steel. El otro Amatista Steel. Arcadius. Muy parecido, pero con esa inclusión que hablábamos de la Tinkerbell y el Timothy, ¿no? Que le da como ese contrapunto a lo otro. Sí. Que le da esa fuerza de poder correr un pelín más, ¿sabes? El tener un poco más esa rapidez. Sí, al final son 2 y 2. Porque no iba, eso no son muchas copias, es como 2 y 2, ¿sabes? No. Destaco los 2 dogs, 2 únicos dogs. Increíble. Cine. Nosotros cuando lo vimos en streaming pensábamos que no llevaba Hades porque no le vimos ni uno. No los jugaba. En plan, porque en el matchup igual pues veía que no le estaba mereciendo. Sí. Pero al final sí que vimos uno en tintado, así que... Sí, pero bueno, lleva 4, te quiero decir. 4, 3 demonas, 2 Zeus... Mazo yo creo que sigue un poquito la línea esa de muchas opciones, no por 4 de todo. Muchos treses. Eso es. Pierdes un poquito de siempre ver las mismas seguridad, cartas, pero dices, bueno, a ver qué línea me está escupiendo el mazo. Es un poco más el mazo más parecido al que ganó, con el que ganó Frank Caster el challenge de Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues si este es el mazo que quedó segundo, ¿quién quedó primero? Con los perros. Por los perros. Y además, no los perros, sino los mismos perros, Mowgli y Webby. Sí.
Es que no cambia nada. Ya está. En este caso, por ejemplo, ¿ves? Se tiene Under the Sea. Sí. Entonces, pero es que... Under the Sea yo entiendo que le va muy bien en el mirror. Claro, ¿sabes? Porque puedes limpiar Claro. desde tu lado, ¿no? Uh-huh. Es que... Y es que los mazos de los perros yo los veo muy sólidos. Es que... Claro. Es que son muy sólidos. Digo, lo único que... Yo creo que lo único que hay que decir de este mazo es lo que decimos siempre. Que hay que jugarlo muy bien. Y un fallo de una carta, de una decisión, de un Bobby que te tiras una cosa y otra, puede hacer que pierdas. Tú solo. En plan, te puede pegar en la cara. Hay que decir que es bastante más estable de lo que era antes. Eso sí que es verdad. es más estable. Y solo con 2 cartas. Con 2-3 cartas se convierte... pero... Para mí es el mejor mazo del meta ahora mismo. A mí es que... Es como que... Siento que es el mejor... Es el mejor mazo. Después ya se lo das a alguien y ya puede... Es que es como que me parece... Siento que me parece que Matista Steel, por ejemplo, es más potente y es mejor, pero luego cuando veo perros, no veo capacidad de que otros mazos... O sea, sí, se les puede ganar, pero lo veo mucho más complicado que ganar a otra combinación de colores. Entonces es como, joe, es que está tan fuerte que es como... Sí. Una Matista Steel, que se supone que es su mayor counter, les pasa por encima. Sí. Hay que decir también que es una cosa que suele pasar ya en los tops. Este chico creo que era alemán. El sí, que también ganó. era de por ahí del norte. En el top 32 quedó Seeding 11. Desde el top 32 hasta la final siempre salió primero. Siempre salió primero. Yeah. Y con este mazo... Salir primero. ¿Quieres salir primero? Siempre. A ver, siempre quieres salir primero, pero con este mazo... Es un mazo además que es muy abusivo cuando sale primero. Corre más que un agro. Sí. Corre más que un agro. Corre más que un agro, pega más que un agro a Mercil. Claro, tiene más resistencia porque tiene muchísima más voluntad en general. Sí. Es verdad que se queda cojo de robo porque prácticamente dependes única y exclusivamente de ese Trump y poder hacer ese... Sí, sacarlo esa tal, porque en este caso no llevas una Clarabel gorda, ¿sabes? Sí, claro, pero... con la Clarabel chiquitita puedes robar una carta, pero tampoco. Sí, Entonces, es verdad que es como que pero juegas con nuevo, todo eso, sí. Jugar ese Trump gordo es muy difícil porque roba y o sea... Tienes que saber muy bien qué decisiones tomas. A mí me parece complicadísimo. Y de nuevo, ese Emerald Chromicon para mí es como un escudo de yo te saco mesa, yo te pongo el Chromicon y tú quítame mesa. Que yo te la quito de vuelta, ¿sabes? En la final yo creo que vimos que en la tercera partida... La primera partida había sido bastante reñida, en plan, dentro de que había más o menos reñida, la segunda más o menos también. En la tercera, turno 3, saco el Chromicon. Pues ¿qué haces? Y el contrincante sabía que iba a perder, todos sabíamos que iba a perder, siguió jugando y perdió. Porque es muy difícil aguantar mesa al Chromicon. Y el otro solo tenía que lorear y ya está. Sí. Entonces, es como, muy complicado. Quítame las cosas. Muy complicado. No que yo te las devuelvo. Y aunque le tires, aunque te lo vacíe toda la mano, aunque le tires Zeus, aunque... Muy complicado. A mí me parece muy difícil de jugar. Muy difícil de jugar. De que te lo jueguen también. Pero me parece interesante. Es como, a mí no me gusta que esto se juegue, porque me viene muy mal. Es verdad. A mí bien. Y eso que lo ignoro. O sea, a mí bien. Tengo buen matchup. Se supone que sí, pero vamos. ¿Has ganado alguna vez a un perro? Sí, una vez. ¿Unos perros? Una vez. Bueno. Y a una muy buena jugadora, así que... Se le briqueó la mano. Por eso ganaste. Sí. Pero bueno, es interesante ver cómo parece que han encontrado ese hueco. Este mazo que además apareció ahí en plan hace un par de sets. Bueno. Si saco Trump, lo saco uno menos. Si esto lo haré uno más. Mira dónde está, ¿eh? Mira dónde está. Increíble. Sí. Pero bueno. Pues nada, esto sería un poco el resumen que hemos hecho de estos mazos, los mazos más potentes.
cómo se ha visto un poco cómo está el meta, un poquito, ¿no? Sí. Aquí por lo menos bueno, iba a decir en España, pero al final viene mucho jugador también de fuera, por lo tanto Sí. se ve un poco, Realmente. sí, cómo está el meta europeo, ¿no? Un poquito, Sí, qué es lo que más está jugando y qué tal. Entonces es interesante tener este tipo de eventos para poder verlo y ser consciente. Sí, sí. Y nada, aquí tenemos al ganador que se llevó sus premios. Y la verdad es que yo creo que visto desde fuera y viendo un poco lo que se estaba comentando del torneo, yo creo que fue un torneo muy bueno, muy chulo, muy grande. Este tipo de torneos yo creo que ayuda muchísimo a que la comunidad se mueva y que no sé, que tengamos competitivo y que tengamos ahí vidilla y que guste este juego. A mí me parece muy chulo y a mí me parece increíble cuánta gente de fuera se moviliza para ir a este tipo de eventos, ¿sabes? Porque es como, nosotros que estamos en Madrid hemos dicho, pues mira, esta vez no podemos, pero la gente es que se viene de Polonia, o de donde de Alemania, de Francia, de Italia. O sea, la gente se moviliza tanto para este tipo de eventos que es como, wow. Y es guay al final también, yo qué sé, ver que ocurre eso y que se crean eventos. Que no tienes que esperar a un challenge, ¿sabes? No, que parece que solo ocurren estas cosas en grandes eventos, pues eso, los 3 challenges que se hacen en Europa y ya está. No, es que estos que son grandes, pero bueno, tampoco son aquí... Un peldañito más por debajo, pero al final... Y movilizan muchísima gente. Hay un nivel muy bueno. Alto. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos podéis dejar por comentarios si estuvisteis allí, qué tal os pareció, algún comentario, si probasteis algún mazo loco o si lo visteis desde casa como nosotros. Sí, es verdad. Y eso, como sabéis y siempre os decimos, un like y el sub al canal nos ayuda mucho para poder continuar haciendo estos vídeos, que nos lo pasamos muy bien y nos gusta crear contenido para todos vosotros. Activad la campanita para no os perderos ninguno. Porque si no, se escapan y eso no puede ser. Y nos veremos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Agur! ¡Agur!